Buenas noches, hermanos. Bueno, pues a partir del día de hoy, mañana y hasta el viernes, vamos a tener este seminario de vida cristiana. Este seminario de vida cristiana trata sobre el Dios de orden y de paz. Sí, vamos a aprender más sobre el orden de Dios. Hay varios temas que vamos a ver en la creación, en la palabra, en la nación, en la iglesia y en la familia. El tema de hoy, el día 1, es la naturaleza de Dios y el propósito del orden. Vamos a comenzar, hermanos, con oración. Vamos a orar juntos. Te damos gracias, Padre Santo Misericordioso, por este tiempo que nos permites para tener este seminario de vida cristiana. Vamos a aprender de la importancia del orden, que todo lo que tiene que ver contigo es orden, y en la obediencia al orden está la paz. Te pedimos, Padre, que nos ayudes para comprender bien esta palabra, guardarla, entenderla, comprender la importancia de la obediencia. Te pedimos, Padre, que nos ayudes para pedir todos los días, poner atención y entender todo lo que nos quieres decir el día de hoy, mañana y el viernes. Ayúdanos a asistir bien. Cuida de los hermanos que vienen de camino, que se están tardando en llegar, que todavía no pueden llegar, que puedan llegar a tiempo. También por todos aquellos que están con alguna enfermedad y que por eso no pueden venir, te pedimos, Padre, que les ayudes, que se sanen lo más pronto posible. Te encargamos, Padre, todo este tiempo, desde el principio hasta el final, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar con esta palabra. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33, nos dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hay que entender, hermanos, lo que es el orden, ¿sí? El fundamento de toda la existencia no es el caos, sino es el orden. Dios es un Dios de orden y de paz, no de confusión, no de desorden, ¿sí? De hecho, uno de los nombres de Dios tiene varios nombres, ¿verdad? Uno de los nombres de Dios es Jehová Shalom, ¿verdad? Shalom, ¿qué significa? Shalom es paz en hebreo, ¿sí? Es uno de los nombres de Dios, es decir, Dios de paz. Vamos a buscar Jueces capítulo 6, versículos 22 al 24. Jueces capítulo 6, versículos 22 al 24. Jueces capítulo 6, versículos 22 al 24. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Hay que entender, hermanos, por la desobediencia de Israel, Dios permitió que los madianitas, ¿verdad?, estuvieran oprimiendo a Israel durante 7 años. De hecho, los madianitas les quitaban, destruían todo lo que tenían en los campos, no tenían alimentos, los perseguían. Los israelitas tuvieron que vivir en cuevas, en refugios. Destruían las cosechas los madianitas, robaban el ganado. Eran tiempos muy difíciles para Israel. Y claro, Israel, ¿verdad?, clamó ayuda a Dios, ¿verdad? Le pidió ayuda. Y Dios los escuchó. Les mandó a un profeta, ¿verdad? A Gedeón. Pero Dios les recordó, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitía que Israel estuviera en este predicamento? Por su desobediencia, ¿sí o no? Les pasaba eso por estar adorando a dioses falsos, a los dioses de los amorreos. Es decir, todo lo que nos pasa es por una consecuencia, ¿sí? ¿Cuál creen que dice acá? El propósito final del orden
no es control, sino la paz, shalom, que Dios nos quiere dar. Por eso hay que entender, Dios es Dios del orden. Unos tienen un mal pensamiento, piensan, Dios es muy estricto, Dios nos prohíbe hacer muchas cosas. La iglesia nos prohíbe hacer esto, nos prohíbe hacer aquello. Dios nos obliga a obedecerlo. ¿Cómo ven ese pensamiento? ¿Está correcto? No. Hay un propósito por el cual Dios nos manda a tener orden. No es por imposición, no se trata de imposición. El obedecer el orden de Dios nos da paz, ¿sí? La finalidad del orden de Dios no es tenernos bajo control, no es controlarnos, no es imponerse, sino para que podamos tener paz, ¿sí? Por eso un nombre de Dios es Jehová Shalom. Si nosotros obedecemos el orden de Dios, vamos a tener paz. ¿Qué pasa si se desobedece? Si se desobedece, el orden de Dios se rompe. Entonces ahí está la confusión y está el desorden, ¿sí? Por eso hay que pensar en la Biblia. La paz no se refiere solamente a la ausencia de guerra, se refiere a una armonía total en todas partes, desde la creación hasta todo lo que nos rodea, ¿sí? Es decir, donde hay orden, hay paz. Podemos ver que hay orden en el universo, la naturaleza, incluso los ángeles tienen jerarquías. En el cuerpo humano hay orden, ¿sí o no? En la sociedad, Dios nos mandó a tener orden en la familia, en la iglesia, en las naciones. ¿Qué pasa si se rompe el orden que Dios nos mandó? Se quiebra la paz y empiezan los problemas, ¿sí? Por eso la vida de fe correcta es la vida de obediencia, obedecer al orden de Dios. Por eso, hermanos, es tan importante entender que Dios nos pide hacer cosas, pero es por nuestro beneficio, ¿sí? No es porque Dios nos quiere imponer, que Dios nos quiera obligar, no, es para darnos paz. La finalidad de obedecer a Dios es para que nosotros tengamos paz. ¿Qué pasa si desobedecemos? Pues hay muchos problemas, ¿sí? Donde hay desorden, hay consecuencias. ¿Y qué provoca la desobediencia a Dios? Ese es el pecado, ¿no? El pecado es desobedecer a Dios. Fíjense que si nosotros observamos, todo obedece a Dios, hasta las galaxias, los planetas, el ciclo del agua, el viento, los animales, todo obedece a Dios, ¿sí o no? Por eso vamos a ver el orden que hay en la creación y en el cosmos, porque nada funciona al azar, nada funciona como quien dice ahí se vaya a ver que salga, no. Dios ha puesto orden en todo, en las constelaciones, en el agua, todo tiene orden. Vamos a buscar Job capítulo 38, versículos 31 al 32. 32. Dice: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos? Dios tiene orden en el universo. El universo sigue leyes, ¿verdad? Físicas, matemáticas. Se le conoce como las leyes de los cielos. Todo se mueve con precisión. Sabemos muy bien cuándo, por ejemplo, empieza la primavera, cuándo empieza el verano, el otoño, el invierno. Siempre es el mismo día, siempre en la misma época del año están las mismas constelaciones. Nada de eso cambia, ¿verdad? Porque en todo lo que hay en el universo hay orden. En las constelaciones hay orden. Por ejemplo, la constelación de Orión, las 3 estrellas, ¿las podemos ver en verano?
¿Cuándo es cuando las vemos? En invierno. ¿Y ha fallado algún año? No, sin falta siempre ahí está, porque imagínense, hasta las constelaciones, hasta las estrellas, hasta las galaxias obedecen a Dios. ¿Sí? En pocas palabras, todo Dios ha puesto orden en todo lo que hay. El universo no es un accidente, es un sistema de leyes precisas. Las estrellas y constelaciones aparecen en tiempos exactos, permitiendo el orden de los meses y estaciones. Si Dios gobierna lo inmenso, desea gobernar también lo pequeño en nuestra vida. Si gobierna lo más grande, no, lo más pequeño no también tiene que obedecerlo. ¿Sí? Por eso Dios muestra su fidelidad divina a través del orden natural. Dice acá: ¿supiste tú las leyes de los cielos? ¿Podrás tú la potestad de la tierra? ¿Qué serán las leyes de los cielos? Dios ha puesto leyes en el universo, leyes matemáticas y físicas, ¿sí? Es decir, Dios controla el universo, controla las constelaciones, controla los planetas, las órbitas, lo que tardan los años, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, en la Tierra, siempre el año, cuando tarda 365 días, y cada planeta tiene su ciclo de traslación, de rotación, y no cambia. ¿Quién puso todo ese orden? ¿Quién puso todas esas leyes? Es Dios. Si nosotros volteamos a ver nuestro propio sistema solar, podemos darnos cuenta que todo tiene orden, todo se repite, se repite en un ciclo. ¿Quién puso ese orden? Por eso existen leyes físicas y espirituales que sostienen la existencia de la creación. La potestad de Dios en la tierra se manifiesta a través de estas leyes naturales que Él mismo estableció. El hombre debe reconocer su limitación ante la sabiduría del Creador. ¿Quiénes somos nosotros como para decirle a Dios: yo pienso que de esta forma es mejor? ¿Cómo ven? ¿Eso será correcto? No. Por eso Dios nos muestra la fidelidad que tiene a través del orden natural. Vamos a buscar Salmo 119 del 89 al 91. Salmos capítulo 119, versículos 89 al 91. Salmo 119, del 89 al 91. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Acá lo dice claramente, ¿verdad? La existencia de la tierra depende de Dios. Dios mantiene el orden en el universo. Acá dice: todas las cosas subsisten, porque Dios así lo ha ordenado. Y todas ellas le sirven. La tierra le obedece, Júpiter le obedece, el sol le obedece, las galaxias le obedecen. Todo se mueve con precisión, a la misma velocidad, en la misma dirección. ¿Quién puso todo este orden? Acá dice, ¿verdad? Tú afirmaste la tierra y subsiste, por tu ordenación subsisten. Acá está diciendo, Dios ha puesto orden en todo. Por eso así se muestra que Dios es fiel, nunca va a faltar. Siempre amanece, anochece sin falta, empieza la primavera, empieza el verano, empieza el otoño, empieza el invierno. Nada falla, los meses no fallan, el año dura 365 años, no hay variación, siempre el mismo tiempo, porque Dios es así fiel con nosotros. Dios nos manda meses de calor, meses de frío, meses templados, porque también es necesario para el ciclo de vida, el ciclo de la vegetación, ¿sí? Luego nos quejamos mucho, ¿verdad? ¿Que cuánto frío hace? ¿Que cuánto calor hace? Y no estamos a gusto
o nada, pero hay que entender, Dios es el que está mandando ese clima, ¿sí? El ciclo de la naturaleza y el sustento invisible. Dios ha establecido leyes naturales como el ciclo del agua, como se menciona en Job capítulo 36. El agua del mar llega, se evapora, sube las nubes, cae y así en forma de lluvia, y se pueden dar pues las plantas, ¿verdad? El fruto de la tierra con la cual también nosotros nos alimentamos. También con la lluvia el mismo aire se limpia, la tierra también se limpia. Es decir, hay un ciclo, todo hay un ciclo con el cual todo se limpia otra vez. Eclesiastés capítulo 1 versículos 5 al 6 nos dice: sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde sale. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y sus giros vuelve el viento de nuevo. Así el orden de Dios es cíclico, se repite, es perfecto, no falla, no falta. Siempre el viento, las corrientes marinas están en el mismo camino, el sol se mueve, no falla la noche, no falla el día. Todos son procesos naturales que Dios ha creado. De esta manera, Dios así diseñó ciclos de agua, aire, luz, para que la vida subsista sin esfuerzo humano. La naturaleza funciona bajo un sistema de rotación y renovación automática. Ese orden revela la gracia de Dios hacia todos sus moradores. Por eso, todo obedece a Dios, toda la naturaleza obedece a Dios, toda la creación obedece a Dios, ¿sí? Pero ¿cómo ven? ¿Quién es el único a quien Dios le dio, a la única criatura a la que Dios le dio libre albedrío? El ser humano, ¿verdad? El ser humano con el libre albedrío que Dios le dio, el ser humano es la única creación de Dios que se opone al orden de Dios. Todo le obedece, pero el ser humano muchas veces ignora el orden de Dios, desobedece a Dios. Y por la desobediencia del ser humano rompe la armonía del orden. Por el pecado se rompe la armonía, se rompe la paz y viene el caos. ¿Sí se comprende bien? Todo le obedece, pero el hombre usa mal la libertad que Dios nos dio y la usa para desobedecerla. Y por la desobediencia vienen muchas consecuencias. Vamos a ver el impacto del pecado en el orden natural. Isaías capítulo 24, versículo 5. Isaías capítulo 24, versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. El hombre pecó, provocó, hay que recordar que también provocó que la tierra fuera maldita, como dice en Génesis capítulo 3, versículo 17. Cuando el hombre pecó, Dios no nada más castigó al hombre, a Adán y a Eva. También por el pecado, la tierra fue maldita también por Dios, ¿verdad? Por eso, al romper el pacto sempiterno, las personas no aceptan a Dios ni a Jesucristo, y hay desequilibrios en la tierra y en la naturaleza, ¿sí? El desorden en el corazón humano se traduce en el desorden de la naturaleza. El pacto sempiterno se refiere al pacto que Dios tiene con su creación. Cuando el hombre peca, se rompe el orden de Dios. ¿Y qué pasa con la naturaleza? También hay desorden, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de los desastres naturales, de los terremotos, del hambre, de las sequías?
de el invierno demasiado duro, el verano demasiado duro, de la falta de comida, de los maremotos, de los huracanes. ¿Cuál es la causa para que la naturaleza entre en caos? La desobediencia del hombre. Sí, la gente piensa que son ciclos naturales. No, es por el pecado del hombre que la naturaleza entra en caos. Dios de hecho usa los desastres naturales como castigo y advertencia al hombre para llevarlo al arrepentimiento. Isaías capítulo 24, 19 al 20. Isaías capítulo 24, versículos 19 al 20. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Los terremotos, desastres naturales, son advertencias de Dios por el aumento del pecado del mundo. Son consecuencias del pecado del hombre, ¿sí? Así como Dios estableció el orden en la naturaleza, el pecado del hombre lo desordena, ¿sí? Por eso el pecado quita la paz y provoca el desorden, provoca la confusión. Y mientras más pecado haya, ¿cómo será el castigo? ¿Cómo será el desorden? Más fuerte. Sí, de verdad. Por eso hay terremotos, por eso parece que cada vez hay huracanes más fuertes, clima más extremoso, el famoso calentamiento global, luego se siente más frío de lo normal, o luego hay mucha sequía, o luego como el año pasado hubo muchísima lluvia en varias partes, ¿no? Los ríos se desbordaron. ¿Por qué pasa esto? Por el pecado del hombre, ¿sí? Como dice, el pecado humano desequilibra el orden de la creación. Los desastres naturales son a menudo consecuencia del desorden moral del hombre. Romper el pacto con Dios trae caos a la tierra física. Por eso, hermanos, por ejemplo, en Jeremías capítulo 5, versículo 22, Dios le puso límite al mar con la arena, dice que no lo traspasará, pero llegan a haber tsunamis, ¿no? Maremotos, que el agua llega hasta 5 o 10 kilómetros mar adentro, como sucedió en Japón en el 2011, como sucedió en Asia también. ¿Por qué sucede esto? Por el pecado del hombre, ¿sí? En Lucas capítulo 21, la palabra que habla sobre los últimos días, ¿verdad? Sobre la tribulación, se menciona que van a haber grandes señales en el sol, la luna, la gente estará preocupada por el mar, las olas, incluso dice que las estrellas, ¿verdad? Las estrellas van a caer a la tierra, van a haber muchos desastres naturales. ¿Por qué es esto? Por el aumento del pecado del hombre, ¿sí? En la época de la tribulación, el pecado va a ser demasiado fuerte. Sin iglesia y sin Espíritu Santo en la tierra, ¿cómo creen que estará el hombre en general? Lleno de pecado, negando a Dios, burlándose de Dios. Por eso los desastres naturales de los 7 años de tribulación van a ser tan fuertes como nunca jamás ha habido, porque el pecado del hombre será más fuerte en aquellos días, ¿sí? Así podemos ver que el pecado tiene mucho que ver con los desastres naturales. En la naturaleza hay orden, pero el pecado rompe ese orden. Si no hubiera pecado y en la naturaleza existiera el orden de Dios,
¿existirían los desastres naturales entonces? No. Donde hay donde hay orden, hay paz. Donde hay caos es porque por pecado se rompió el orden de Dios. Salmos capítulo 103, versículos 20 al 21. Incluso hay orden entre los ángeles, ¿verdad? Dios también puso orden en los ángeles. Salmos 103, versículos 20 al 21. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Dios creó los ángeles, criaturas espirituales, ministros de Dios, para que hagan la obra de Dios, la voluntad de Dios. Sin embargo, en Hebreos capítulo 1, ¿verdad? Acá se menciona sobre los ángeles, la cuestión de los ángeles, todo esto, que Dios estableció el orden de los ángeles. Pero hubo un ángel en específico que desobedeció el precepto y no hizo la voluntad de Dios. ¿Quién era? Lucero, ¿verdad? Que quiso sentarse en el trono de Dios, rompió el orden de Dios, hubo caos y 33% de los ángeles fueron tras Satanás. ¿Sí? Por eso, ¿qué hizo Dios? Los expulsó del cielo, ¿verdad? Hay orden en el mundo angelical y espiritual. Hay diferentes tipos de ángeles, ¿sí o no? Los serafines, por ejemplo, descritos con 6 alas, se dedican a la adoración continua ante el trono de Dios. Isaías 6, del 2 al 6. Los querubines, guardianes del Edén y del arca de la alianza, se les asocia con la gloria y la santidad de Dios. Génesis 3, 24, Ezequiel 10. Los arcángeles, se identifica a Miguel como el arcángel que tiene un mandato y trompeta de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, 16, Judas 1, 9. Ángeles, el término general para los mensajeros divinos como Gabriel y que intervienen en los asuntos humanos, están para servir a los salvos. Salmos 91, 11, Mateo 1, 20. Seres vivientes, criaturas con múltiples alas y rostros que aparecen en visiones proféticas rodeando el trono divino. Ezequiel 1 al 5, 1, 5 al 14, Apocalipsis 4, 6 al 8. También en el Nuevo Testamento se mencionan categorías que son como rangos angelicales: tronos, dominios, principados y potestades. Como podemos ver, Dios ha puesto orden en todo, hasta dentro de los propios ángeles, y en el cielo hay un orden específico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es Dios de orden. Y así como Lucifer, que rompió el orden de Dios, hubo caos. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, desobedecemos el precepto, la voluntad de Dios, rompemos el orden y por eso vienen muchas consecuencias. Si nosotros queremos, hermanos, estar en paz, vivir en paz, recibir la bendición de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, ¿verdad? Como dice Deuteronomio. Si queremos bendición, ¿qué tenemos que hacer? Y si queremos maldición, así es. ¿Y quién escoge qué hacer? Nosotros. Hay que entender, obedecer el orden de Dios no es una imposición, es por nuestro bien. Si obedecemos, tenemos paz. Si desobedecemos, sufrimos. Cada quien escoge cómo quiere vivir. ¿Sí se comprende? Ahora vamos a ver el orden en la palabra de Dios. La palabra también tiene su orden, ¿sí? Dios, la palabra tiene mucha perfección y profundidad. La Biblia es un libro que está lleno de sabiduría. Por más que uno la lea,
uno nunca llega a comprenderla de todo. Uno nunca puede llegar a decir, ya tengo el conocimiento al 100%, ¿no? Siempre está aprendiendo algo nuevo, siempre está entendiendo algo más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está llena de sabiduría, ¿sí? Hay que recordar que el Espíritu Santo es el que nos va revelando la palabra. Poco a poco la palabra la va haciendo que nosotros la vamos entendiendo, porque tiene mucha sabiduría la palabra. Salmo 119, versículo 140. Salmo 119, versículos 140. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Hermanos, la palabra de Dios es pura, es perfecta. Por eso hay que guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, hay una ley, se llama la ley de la primera mención. ¿A qué se refiere? Si uno quiere estudiar un tema específico de la Biblia, un buen comienzo puede ser ver la primera vez que la Biblia menciona la palabra en específico. Si uno quiere, por ejemplo, aprender más del orden, pues hay que buscar dónde sería la primera vez que se menciona la palabra orden en la Biblia. La primera mención aparece en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 4, ¿sí? Donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra está desordenada y vacía. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Estaba desordenada. ¿Qué quiere decir? Estaba en caos. No tenía vida. Todo era caos, destrucción. ¿Qué hizo Dios? Ordenarlo. Donde había desorden, había caos. Dios puso el orden, ¿verdad? Separó la luz de las tinieblas, las aguas, el día de la noche. Así Dios creó el orden para desaparecer el caos, que hubiera paz, para que de hecho pudiera haber vida. ¿Sí se comprende? Por eso la palabra de Dios es como una herramienta. El orden no surge por accidente, sino por medio de qué surge el orden. Por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Dios ordena, y lo que la creación obedece a la palabra de Dios. También tiene un propósito y vida, ¿verdad? Esto que Dios hizo en la creación. Imagínense que Dios hubiera hecho al hombre en el primer día. ¿Qué hubiera pasado? Nos morimos. No había nada. Por eso Dios primero, durante los primeros 5 días, primero puso orden, primero ordenó el mundo, ordenó el planeta para que nosotros pudiéramos vivir en él. Primero lo preparó, lo ordenó, quitó el caos, quitó la destrucción, puso el mundo en un perfecto orden, creó paz para que nosotros pudiéramos habitar el planeta. ¿Sí? ¿Por medio de qué lo hizo? Por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso, hermanos, Dios siempre tiene orden en todo lo que nos ha pedido hacer. Por ejemplo, en el tabernáculo, ¿sí o no? ¿Cómo ven? En Éxodo se menciona muy específico, ¿verdad? Como muy estricto, cómo tenía que formarse el tabernáculo. Las cortinas del mismo tamaño, los colores, cómo tenían que ser los animales, los trajes sacerdotales, ¿sí o no? De manera muy estricta. ¿Qué pasaba si alguien rompía ese orden? Por ejemplo, un sacerdote que no se limpiaba y se metía a sacrificar un animal, ¿qué le pasaba al sacerdote? Moría. La desobediencia trae destrucción, ¿sí? En la iglesia también.
Pablo menciona en 1 Corintios 14:40, nos dice que todo se haga decentemente y con orden. Si nosotros rompemos el orden de Dios en la iglesia, viene también disciplina de Dios, ¿sí? Y en la vida personal también. Por ejemplo, en la vida familiar, Abraham, aunque tuvo muchas equivocaciones, se equivocó mucho. Al final de su vida murió en buena paz y vejez. ¿Por qué? Porque aprendió a obedecer a Dios. No lo obedeció todo el tiempo. Cuando lo desobedeció, sufrió mucho. Tuvo inseguridad, se fueron a Egipto, les faltó muchas cosas. Lot se fue a Sodoma. ¿Sí o no? Pasó dificultades Abraham, pero al final él pudo comprender: si quiero yo vivir bien y tener paz, mejor obedezco. ¿Y cómo dice la Biblia que murió Abraham? En paz y buena vejez. Sí, por eso, hermanos, realmente la Biblia nos enseña: queremos tener paz, por eso hay que obedecer. ¿Qué pasó con Adán y Eva, verdad? Eva, ¿cómo vivían antes de caer en la tentación de Satanás? ¿Cómo vivían en el Edén? ¿Cómo dice la Biblia que vivían? ¿Tenían sufrimiento? ¿Tenían alguna preocupación? Vivían, no conocían lo que era el pecado, el alimento no les faltaba. Realmente, como dice la palabra, el Edén era un paraíso, no les faltaba absolutamente nada. Pero Eva desobedece, provoca también que Adán desobedezca. ¿Y qué pasa? Inmediatamente les entra el miedo, les entra el temor, se dan cuenta que están desnudos, hay caos, confusión, son expulsados del Edén. A partir de ese momento, por Eva, las mujeres con mucho dolor dan a luz. Hay que trabajar duramente para poder tener alimentos. ¿Todo esto por qué? Por desobedecer la orden de Dios. ¿Sí? Hay orden también en la salvación y la gracia de Dios. Vamos a buscar Hechos capítulo 20, versículo 21. Hechos capítulo 20, versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. También Marcos 1:15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Siempre la palabra de Dios tiene su orden también. Hay que fijarse el orden en la cual está escrita, el orden en la cual se mencionan las cosas. Para que una persona sea salva, ¿qué es primero? ¿Creer? No. Primero es, sí, oír, pero para ser salvos, ¿qué necesita el pecador? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay salvación. Primero es el arrepentimiento y después creer en el Evangelio. Si se cree en el Evangelio sin arrepentirse, no hay salvación. Es el orden que Dios ha puesto en su palabra, ¿verdad? Primero arrepentimiento para con Dios y luego la fe. Primero arrepentirse y luego creer en el Evangelio. 1 Corintios 1:3. También por eso, ¿quién apareció primero? ¿Juan el Bautista o nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién predicó primero? ¿Y qué predicaba? Arrepentimiento en nuestro Señor, el Evangelio, la salvación. Pero ¿qué fue primero? ¿Qué predicación fue primero? La de Juan el Bautista, el arrepentimiento.
¿sí? Siempre el orden es importante. Muchos no tienen salvación, no reciben la salvación porque no se arrepienten o no toman en serio su pecado. Dicen que creen, son creyentes, pero nunca se arrepintieron. No son salvos porque no han obedecido el orden de la palabra de Dios. Su vida, por eso, en lugar de tener paz, tienen caos y confusión. Creen que son salvos y realmente no lo son. Por eso, hermanos, hay que fijarse muy bien en orden. 1 Corintios 1:3 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es primero, la gracia o la paz? La gracia, la salvación. Podemos tener paz, experimentar paz, si primero recibimos la gracia de Dios. No es tener paz y luego Dios nos da gracia, no. Primero es gracia, recibir la salvación, y después podemos experimentar la paz. Por eso, hermanos, siempre hay que fijarse en el orden en el cual también la palabra menciona las cosas. ¿Qué fue lo primero que le dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos cuando se les apareció? La paz, ¿verdad? Ya se había estado en la cruz y les dijo la paz. Primero es la gracia, luego la paz. ¿Sí se comprende? Por eso, como ven, una persona que no sea salva puede experimentar realmente paz. No. Puede tal vez estar contento con, no sé, con algún aumento de sueldo, porque se compró algo nuevo, con una comida rica. Por un instante puede sentir paz, pero esa paz, ¿cuánto le dura? Le dura muy poquito, y al rato de nuevo tiene angustia. ¿Sí se comprende? La verdadera paz viene después de haber recibido la salvación. Sin salvación no se puede experimentar la verdadera paz. También, eso es importante, la permanencia y el suministro para dar fruto. San Juan capítulo 15, versículos 3 al 5. San Juan capítulo 15, versículos 3 al 5. San Juan 15, del 3 al 5. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La vida espiritual sigue este orden. Para dar fruto hay que estar conectado a la fuente del suministro, así como la ley natural, ¿no? Para que, por ejemplo, una naranja pueda crecer, pueda ser sabrosa, se pueda comer, ¿qué necesita hacer la naranja? Estar en el árbol, ¿verdad? Si uno la arranca cuando apenas es de ese tamañito, y aunque la envuelva en periódico, ¿verdad? Luego se envuelve en periódico que es que para que se madure, ¿se va a hacer sabrosa? No. Tiene que estar conectada a la fuente del suministro de nutrientes para crecer. Pues también la vida espiritual, sin permanecer en la iglesia, sin estar en la iglesia, no se puede recibir el sustento que nuestra fe, que nuestro espíritu necesita. Dios nos suministra, nos da alimento por medio de la iglesia. Si se separa uno de la iglesia, su vida cristiana se seca, se muere, se deja de dar fruto. ¿Sí? Por eso la iglesia es el medio, el alimento, el suministro que nuestra fe, que nuestra vida cristiana necesita. Sin iglesia
no puede haber vida cristiana. Muchos que se han alejado de la iglesia, que piensan que pueden hacer buena vida cristiana, de seguir leyendo, predicar, o que se congregan en otro lugar con un evangelio equivocado, ¿creen que realmente pueden llevar buena vida cristiana? No, su vida cristiana se pierde. ¿Sí? Si no estamos conectados al suministro, la vida cristiana se pierde. Eso también es una orden que Dios ha puesto. Si queremos crecer, permanezcan. Si se alejan, se acaba el crecimiento. Se marchita, se acaba la vida cristiana. Es también una orden que Dios ha puesto. ¿Sí? También hay un orden en el servicio. Gracia antes que oficio. Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Nadie puede servir o tener un cargo o servicio en la iglesia sin haber recibido primero la gracia de Dios, la salvación. Es decir, ¿qué es primero? ¿La salvación o tener un servicio para Dios? ¿La salvación o trabajar para Dios? ¿Qué es primero? La salvación. Primero gracia, luego apostolado. Primero gracia, luego servicio. Si alguien le sirve a Dios sin ser salvo, ¿sirve de algo? No, no sirve para nada. Es esfuerzo, trabajo desperdiciado. ¿Sí? Por eso es importante. También Dios ha puesto en su orden que si se quiere servir, en el servicio hay sufrimiento, ¿sí? Pero hay algunos que se niegan a sufrir, no les gusta sufrir. Si no les gusta sufrir, no pueden recibir, experimentar más gloria de Dios, ¿sí? Si nosotros queremos ser usados por Dios, glorificados y recibir galardón, tenemos que entender, Dios ha puesto este orden. Si quieren servir, va a venir la dificultad. Si quieren servir, va a venir el sufrimiento. Hay algunos que les gusta llevar una vida muy cómoda, no hacer nada, no hacer ningún esfuerzo, pero al mismo tiempo quieren recibir toda la gloria y el galardón. ¿Se va a poder? No. Sin sufrimiento no hay ni gloria ni galardón. Por eso Dios, por medio del servicio, nos enseña a tener paciencia. Nos manda muchas pruebas. En el servicio hay sufrimiento. Dios así lo ha puesto. Ha puesto este orden. Y ha dicho, si soportan el sufrimiento, la fe aumenta, la paciencia aumenta y además hay recompensa al final. ¿Sí se comprende? Por eso, hermanos, ¿cómo ven? ¿Valdrá la pena servirle a Dios aunque haya sufrimiento? Sí, hay muchos que simplemente no quieren complicaciones, no quieren tener responsabilidades, no quieren sufrir, están cómodos, quieren llevar una vida cómoda, sin sufrimiento. ¿Va a haber galardón entonces? No. Es orden establecido por Dios. En el servicio hay sufrimiento. Y si aguantan el sufrimiento, hay galardón. ¿Sí se comprende? Es el orden que Dios ha puesto. Prioridades y disciplina cristiana. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles deben de ser nuestras prioridades? Vamos a buscar San Mateo 6:33. San Mateo capítulo 6, versículo 33. Ya conocemos esta palabra, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, si queremos recibir la ayuda de Dios, la bendición de Dios, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero buscar el reino de Dios y su justicia. Dios no nos va a ayudar, no va a responder nuestras oraciones, no vamos a recibir ninguna bendición si primero no ponemos como prioridad a Dios en nuestras vidas. Si nuestra vida no tiene a Dios como centro, es por eso que nada nos sale bien. Por eso que por más que nos esforcemos, tenemos problemas económicos, enfermedades, oramos y no hay respuesta, salimos de una y entramos en otra peor. ¿Por qué? ¿Realmente tenemos a Dios como centro? Primero es poner a Dios como centro de nuestra vida, para que después Dios cubra todo lo demás. Por no tener confianza en Dios, por estarse preocupando por todo y no confiar en Dios, nosotros no tenemos paz. Estamos persiguiendo y luchando todo el tiempo porque no confiamos en Dios. ¿Sí se comprende? Siempre estamos preocupados por el dinero, por la casa, por la renta, el trabajo, la familia, esposo, esposas, hijos, la escuela, el trabajo. Siempre estamos preocupados por todo. ¿Qué nos diría Dios? Primero confíen en mí. Primero pónganme a mí en el centro. Primero pongan a la iglesia. Primero pongan la palabra. Y si lo hacen así, les voy a ayudar. ¿Cuántos, por ejemplo, no pueden venir a la iglesia porque tienen que hacer algo? Hay que ir a comprar algo. Es que ese día hay trabajo. Es que ese día hay visita familiar. Es que ese día hay que lavar la ropa. ¿Sí se comprende? ¿Qué va a pasar si no ponemos a Dios como centro? Mucho sufrimiento. Si queremos experimentar la paz, ¿a quién hay que poner primero? A Dios. Lucas 21:34. San Lucas, capítulo 21, versículo 34. San Lucas, capítulo 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cómo ven? ¿Cuál sería el orden correcto en nuestra vida cristiana? En primer lugar, ¿quién? Muy bien. Segundo lugar, Dios segundo lugar. No, Dios en primer lugar, ¿no? Segundo lugar, ¿quién? A ver. ¿Quién en segundo lugar? ¿Quién? La iglesia. La familia. En segundo lugar, el prójimo, los otros. Primer lugar, Dios. Segundo lugar, los hermanos de la iglesia. Tercer lugar, yo. ¿Sí se entiende bien? Por ejemplo, si primer lugar es Jesús, después los hermanos de la iglesia, y al último, ¿quién? Yo. Ese es el orden que Dios nos ha mandado en la relación con Dios y con los hermanos de la iglesia. Por eso, hermanos, primero es Dios. Segundo, los hermanos de la iglesia. Servir a la iglesia. Trabajar en la iglesia.
tener comunión con los hermanos. La iglesia es el segundo lugar, los hermanos de la iglesia. Y hasta el último, ¿quién? Yo. ¿Sí se comprende? Si nosotros rompemos ese orden que Dios nos ha pedido, perdemos la paz. ¿Por qué no podemos tener paz? Porque no estamos poniendo a Dios como centro. Porque no le estamos dando suficiente valor a la iglesia. Vamos si podemos, si no podemos, no. Faltamos a las comuniones. No vamos a jóvenes porque hay que hacer esto, hay que hacer el otro. No vamos a células por esto, por el otro, por visitas. Siempre estamos ocupados y siempre tenemos cosas que hacer. Cuando la realidad es que nos da flojera ordenar nuestro tiempo para asistir. Si de verdad el impedimento es genuino, no podemos ir, Dios lo sabe. Pero cuando no queremos ir, porque simple y sencillamente no quisimos, pusimos excusa y no ordenamos nuestro tiempo, ¿quién lo va a saber? Dios. Si yo no pongo a la iglesia, a la comunión con los hermanos, como segunda prioridad de mi vida, ¿voy a tener paz? Voy a tener también sufrimiento. Al último, ¿quién tiene que estar? Yo, mi familia, mis cosas, mi familia, mis hijos, la esposa, el esposo, nuestros papás. ¿En qué lugar están? Tercer lugar, ¿es válido faltar a la iglesia porque nos llegan de visita? ¿Para Dios es válido? No. Si nosotros ponemos en primer lugar familia, mis cosas, antes que la iglesia, ¿qué pasa? Se rompe el orden que Dios nos ha mandado. Y por eso perdemos la paz. ¿Sí se comprende? Hermanos, recuerden ese orden. Primero Dios, después la iglesia y hasta el último yo. Se puede recordar fácilmente, bueno, para los que saben un poco de inglés, ¿cómo es la palabra gozo en inglés? J-O-Y, joy. La J sería Jesús, la O sería otros, la Y yo. Para tener gozo, primero Jesús, después otros y al final yo. Así tenemos gozo. ¿Sí se comprende? Recuerden ese orden que Dios nos ha dado. Ahora vamos a ver el orden en las naciones y las autoridades civiles. Dios también nos ha mandado a obedecer, ¿verdad?, a las autoridades humanas. Romanos 13, del 1 al 2. Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 2. Romanos 13, del 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios ha establecido orden para la humanidad, ¿sí? Hay tres órdenes, tres esferas de orden: la nación, la iglesia y el hogar. En los tres Dios ha puesto orden. ¿Por qué creen que Dios ha puesto orden en la nación? Porque el hombre ha usado el libre albedrío para pecar y oponerse a Dios, para desobedecer la orden de Dios. Imagínense por un instante, como en los tiempos de Israel, que cada quien haga lo que bien le parezca, que no hayan autoridades. Imagínense, ¿cómo sería la vida?
Vivíamos completamente en anarquía, completamente en sufrimiento. Habían homicidios, robos, demasiado sufrimiento, mucho más de lo que ahorita hay. Si con orden, con autoridades, hay delincuencia, imagínense si no existiera la autoridad. ¿Qué sería? ¿Qué pasaría? No se podría vivir, simple y sencillamente, ¿sí? Por eso, el propósito que Dios ha puesto como orden y que haya gobiernos en el mundo es contener el mal, ¿sí? Como el hombre está bajo el poder del pecado, desobedeciendo a Dios, la sociedad se destruiría si no hubiera gobierno. ¿Sí o no? Por más mal gobierno que haya, pues algo hace, ¿no? Por eso estamos aquí escuchando, ¿o no? Imagínense vivir sin gobierno. ¿Cuánto tiempo podríamos vivir? Yo creo que todos no sobrevivimos un mes. Toda la violencia y la anarquía que hubiera en todas partes. Por eso, hermanos, también hay que darle gracias a Dios por el gobierno que nos ha dado, que nos permite estar reunidos aquí el día de hoy. Dios nos manda a obedecer a las autoridades humanas, a los gobiernos. El rol del magistrado y el deber ciudadano. Romanos 13, del 3 al 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Acá se define, ¿verdad?, lo que es el gobierno. ¿El gobierno qué es? Aunque sea un gobierno que no sea creyente, aunque nuestros gobernantes no sean salvos, aunque nuestros gobernantes no sean cristianos, ¿qué son nuestros gobernantes? Servidores de Dios. Sí, son servidores de Dios, porque Dios los ha puesto. ¿Cuál es su función? Castigar el crimen y tratar de que haya un orden en el cual podamos vivir. Su función es castigar el mal y procurar que haya justicia, aunque no sea perfecto, pero lo intenta hacer. ¿Sí? Por eso, hermanos, como cristianos, Dios nos llama a obedecer a las autoridades humanas. No debemos de participar en manifestaciones, en rebeldías, en pelearse con las autoridades, en hacernos de palabras con policías, en desobediencia civil. No. Si hacemos eso, estamos rompiendo una orden de Dios que nos ha dado. ¿Qué nos va a pasar si rompemos el orden? Pues las autoridades también nos van a poder castigar por eso. Si nosotros mantenemos obediencia civil, hacemos todo como se nos es dicho, mantenemos el orden público, pagamos nuestros impuestos, respondemos a nuestras responsabilidades civiles, ¿vamos a tener problemas? No. También, si no pagamos nuestros impuestos, si no cumplimos nuestras responsabilidades como ciudadanos, nos va a acarrear problemas, porque también eso está dentro del orden mandado por Dios. Hay muchos que engañan, ¿no? Dejan de pagar algún impuesto, dejan de pagar, por ejemplo, la luz, se conectan y se jalan un cablecito y ya se ahorran y piensan, yo
el gobierno roba por acá, roba por allá, pues con esto no se va a salir con la suya. ¿Está bien? No, no se engañen. Hay que hacer todo de manera correcta. El gobierno, Dios lo ha puesto para que funcione el país, la nación. Desobedecer al gobierno va a hacer que nos metamos en muchos problemas. Si el gobierno no existiera, ¿cómo ven? ¿Podría existir la iglesia? Piénsenlo. ¿Podría existir? ¿Podríamos congregarnos? ¿Estudiar la Biblia? ¿Podríamos subsistir sin gobierno? No. Y no podría existir la iglesia sin gobierno. Por eso, hermanos, es muy importante obedecer. Y dentro de obedecer al gobierno, también orar por nuestros gobernantes. La oración por la paz de las ciudades y por los gobernantes. Jeremías capítulo 29, versículo 7. Jeremías capítulo 29, versículo 7. Jeremías capítulo 29, versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Cómo ven? Dios así le dijo a los exiliados en Babilonia, una nación pagana, opresora. ¿Qué les mandó a hacer por Babilonia? Oren por la paz de Babilonia. Porque si la ciudad está en paz, ustedes estarán en paz. Si mandó Dios a orar por Babilonia, ¿no vamos a orar por Sheinbaum? Si mandó a orar por Nabucodonosor, ¿no vamos a orar por nuestros gobernantes? ¿Quién es la gobernadora de Veracruz? Rocío Nale. Así se llama, ¿no? ¿No vamos a orar también por ella? ¿Quién es el presidente municipal de Perote? ¿Cómo se llama? ¿Vinicio? ¿No vamos a orar por él? Es correcto para Dios orar por nuestros gobernantes. Si oramos pidiendo la paz y que Dios les dé sabiduría para que se mantenga la paz de la ciudad, de la nación, nosotros a cambio vamos a vivir en paz. Por eso, hermanos, Dios nos manda a ser agentes de paz, no de rebelión ni de desobediencia. Nada de estarse manifestando, ni peleando con las autoridades, ni haciendo tranza con los impuestos, ni eludiendo nuestras responsabilidades. No. Nosotros tenemos que poner ejemplo de obediencia a las autoridades. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros, que obedezcamos y seamos ejemplos de obediencia. ¿Sí se comprende? 1 Timoteo 2, del 1 al 2. 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Se entiende bien, verdad? Para que podamos vivir en paz, para que podamos hacer buena vida cristiana, para que podamos congregarnos en la iglesia, para que podamos hacer el trabajo de Dios. La nación tiene que estar en paz. ¿Y quiénes se encargan de mantener esa paz? ¿Quiénes se encargan de mantener que el país funcione? El gobierno. Por eso, hermanos, hay que orar por nuestros líderes, hay que orar por el gobierno. ¿Sí? No hay que tener desorden, desobediencia civil. Más bien hay que obedecer
a las autoridades. Con una excepción, ¿verdad? Se puede desobedecer a las autoridades. ¿Cuál sería? ¿Cuánto Dios nos permite desobedecer a las autoridades? ¿Cuándo qué? Cuando nos piden hacer algo contrario a la palabra de Dios, ahí sí nos podemos negar. La excepción al orden humano y a la prioridad del cielo. Hechos 4, 19 al 20. Hechos capítulo 4, versículos 19 al 20. Hechos capítulo 4, versículos 19 al 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Acá, por ejemplo, ¿verdad? Así dijeron Pedro y Juan a los líderes religiosos. ¿A quién hay que obedecer primero? A Dios. Existe un límite claro, ¿verdad? Si las autoridades humanas nos prohíben hacer lo que Dios manda, como predicar el evangelio, por ejemplo, o nos manda, por ejemplo, que nuestro jefe, ¿no? También hay que obedecer a nuestros jefes, sí, nuestros jefes de trabajo, dentro del orden de Dios, está también en nuestros trabajos obedecer a nuestros jefes. Pero si nuestro jefe nos manda a hacer un fraude, a cobrarle de más a un cliente, a hacer un engaño, o peor aún, nos manda, no sé, trabajamos en el gobierno y nuestro jefe, un político poderoso, nos manda a matar a alguien, ¿qué? ¿Lo vamos a obedecer? No, pues él me dijo. ¿Lo vamos a obedecer? No. Si es contrario a la voluntad de la palabra de Dios, no tenemos que obedecer. Esa es la excepción de la regla, ¿verdad? Por eso hay que negarse a realizar el acto prohibido y negarse con toda la dignidad y confianza en Dios, no buscar un pleito, no. Si nuestro jefe nos pide algo que no hay que hacer, que es contrario a Dios, no es para que nosotros nos peleemos con el jefe, ni nos hagamos de palabras, ni nos peleemos, no. ¿Cómo respondieron Pedro y Juan? Con toda tranquilidad. No podemos obedecerles, porque hay que obedecer primero a Dios. Por eso, hermanos, hay que estar dispuestos a sufrir las consecuencias que puede haber por negarnos con toda dignidad, confiando en Dios, así como hicieron los apóstoles. No responder de manera violenta o rebelde, simple y sencillamente decir: no lo puedo hacer porque no es correcto para Dios y yo no voy a desobedecer a Dios. Si me quiere despedir, despidan. Si me quiere bajar el sueldo, bajen el sueldo. No me voy a quejar, no voy a hacerme de palabras, no voy a hacer más. Simplemente no lo puedo obedecer. Así con toda dignidad. ¿Sí se comprende? El orden de Dios es la autoridad final. Si una ley humana contradice el Evangelio, el creyente debe elegir a Dios. La desobediencia civil por causa de la fe debe ser digna y asumir sus consecuencias legales. ¿Se comprende bien? Ahora vamos a ver el orden de la iglesia y la comunión. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 29 al 36 y el versículo 40. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 29 al 36 y al final vamos a ver el versículo 40.
1 Corintios 14, 29 al 36 y por último el 40. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Y el 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Como dice el versículo 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Verdad? La confusión, ¿qué es la confusión? Desobediencia a Dios. ¿Sí? No obedecer el orden que Dios ha dado. En primera de Corintios 14, estos versículos que vimos, del 26, desde el 26 al 40, se destaca muy importante cómo deben de ser las comuniones de la iglesia. Tiene que haber virtud, moderación y orden. ¿Sí? Los santos, en la iglesia hay diferentes roles. Unos son misioneros, pastores, otros son maestros, otros son servidores. Cada quien tiene su rol. Los del coro son los que cantan los himnos, los maestros son los que enseñan y el Espíritu Santo es el que guía las reuniones. Por ejemplo, un hermano del coro, porque si le antoja un día, porque quiere, se puede meter a una de las clases y querer enseñar a los niños. No. Un hermano cualquiera, sin pedir permiso del servidor, puede pararse y ponerse a cantar en el coro. No. Una hermana puede levantarse en una comunión y guiar una oración. No. Puede dar anuncios a la iglesia, una hermana. No. Si hay puras mujeres, sí, pero si hay un solo varón en medio, el varón es el que tiene que dirigir, el varón es el que tiene que orar. Y esto no por preferencia, sino por orden. Para que la iglesia funcione, tiene que haber orden. Si cada quien, les digo, hiciera como bien le pareciera en la iglesia, ¿funcionaría la iglesia? No. Hay algunos lugares, por ejemplo, que ahora, ¿quién quiere enseñar? ¿Quién quiere predicar? Y se levanta uno y da una enseñanza, se siente y se levanta otro. ¿Sí han visto o han escuchado? ¿Es eso correcto? No. ¿Es correcto tener pastoras? No. Por eso tiene que haber orden. Dice versículo 40, ¿verdad? Hágase todo decentemente y con orden. Es decir, en las reuniones también tiene que haber moderación. Es incorrecto, por ejemplo, que un hermano, al dar un testimonio, hable 1 o 2 horas de testimonio. Luego hay quienes les gusta muchísimo hablar y empieza a hablar y ¿quién lo calla? Tiene que respetar. Hay otros que también quieren pedir
petición de oración o quieren pedir algo, ¿no? Pero si dura 1 o 2 horas, ¿alguien más va a querer agregar algo? No. También hay que considerar el tiempo de los demás. Todo decentemente y con orden. ¿Sí? Vamos a ver ahora sobre los dones que Dios nos da también, los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Dentro de la iglesia hay un orden también. Dios ciertamente nos ha dado a cada uno de nosotros talentos, dones, ¿verdad? Pero hermanos, no hay que vanagloriarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, si Dios nos da un servicio y nos piden dar un testimonio, no hay que vanagloriarme por mi servicio, ni vanagloriarme por mi familia, como diciendo mi familia es importante, hace esto, hace el otro, mis hijos esto, mis hijos aquello. No, es incorrecto, no hay que vanagloriarse. No hay que vanagloriar cuánta ofrenda damos. No hay que vanagloriarnos de cuánto hemos ayudado a la iglesia. Por mí la iglesia esto, por mí la iglesia el otro. No, eso no es del agrado de Dios. Eso no es hacer todo decentemente y con orden. Y como decimos, ¿verdad? Dios ha dado dones, por ejemplo, canto, enseñanza, ¿verdad? Esos dones que Dios nos da no es para que nosotros tengamos satisfacción personal o orgullo. Dios, ¿para qué nos da los dones? El talento, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Es decir, si Dios me da un talento, no es porque yo me lo gané, no es porque yo lo hago bien, no es porque yo he sobresalido y Dios se fijó en mí, no. Si Dios nos da un talento, es para que ese talento sea usado para que se edifique la iglesia. Pero si yo en lugar de edificar la iglesia, empiezo a presumir de mi talento, a la larga, ¿qué creen que Dios va a hacer? Me va a quitar el servicio y me va a quitar el talento. ¿Sí? Dios, si Dios me lo dio, ¿no me lo podrá quitar? Sí. Si hay un maestro de los niños y le pide ayuda a un hermano, el que sea, para que lo ayude en la clase, y este hermano no es maestro, ¿se puede? No se puede. Hay que respetar el orden. Los del coro en el coro, los maestros los maestros, servidores de célula, servidores de célula. No nos podemos estar metiendo, no podemos romper el orden de Dios. Hágase todo decentemente y con orden, y que sea para edificación. 1 Corintios 14, 31 al 32. 1 Corintios 14, versículos 31 al 32.
porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. Muchos caen en el error de que dicen: el Espíritu Santo me hace cantar, me hace orar. Luego hay iglesias, ¿no?, donde vamos a orar, y todo el mundo ora en voz alta. El pastor ora una cosa, por acá están orando otra cosa, por acá otra cosa, por acá otra cosa. Se oyen un montón de voces y no se distingue nada. ¿Es eso correcto? No. Uno dirige la oración y el otro en silencio va repitiendo la oración. ¿Sí se comprende? Por eso, uno por uno hable, uno por uno diga las cosas, no todos al mismo tiempo. ¿Se comprende? Porque tiene que haber, en la iglesia tiene que haber orden, ¿sí? El mandato de hablar uno por uno es la base para que haya armonía en la iglesia. ¿Para eso qué se requiere? Para esperar tu turno, para hablar o opinar. ¿Qué se requiere? Humildad. ¿Sí? Hay que esperar mi turno, aunque yo tenga muchas ganas de hablar, aunque yo quiera expresar mi opinión, aunque yo quiera decir algo, yo no hago hasta que me den la palabra. Y si no me dan la palabra, no pasa nada. ¿Se comprende? Porque todo tiene que hacerse con orden. Por eso, hermanos, cuando alguien rompe este orden, ¿verdad?, se rompe la armonía en la iglesia. Hay muchos lugares así, donde todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo ora. Mientras uno está predicando, por allá hay una persona bailando, por allá hay otra persona alzando las manos y gritando: gloria a Dios, aleluya, y interrumpen a todos. ¿Cómo ven? Así, aunque tengan muchas ganas de decir gloria a Dios por una palabra que te emocione mucho. ¿Será correcto? No, porque todo se tiene que hacer decentemente y con orden. Hay quienes dicen que tienen el don de bailar, que Dios les manda a bailar, que el Espíritu Santo les manda a bailar. Y mientras están predicando, se levantan y se ponen a bailar. Dicen: pues David bailó, yo ¿por qué no? ¿Está eso correcto? Hermano Panchito, ¿te vas a poner a bailar? No. Si les gusta bailar para Dios, sí, claro que lo pueden hacer, pero háganlo en su casa, en la iglesia no. Si quieren ponerse a bailar, a cantar alabanzas con todo su pulmón, a llorar por una palabra que los emocione, sí, háganlo, pero en su casa. En la iglesia no. En la iglesia tiene que mantenerse en orden, porque Dios es Dios de orden. ¿Sí se comprende? Ahora vamos a ver lo hermoso del orden divino. 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Ese debe de ser el lema de nuestra vida cristiana. Decentemente. ¿A qué se refiere decentemente? A la belleza, a que todo funcione bien, que haya armonía, ¿sí? Orden se refiere a la secuencia y a la disposición, a hacer las cosas en el orden específico en que Dios nos ha dicho que se hagan las cosas, conforme a su voluntad. Por eso, hermanos, por ejemplo, en la iglesia, ¿en qué se traduce? Hay que respetar el horario. Si la palabra empieza el domingo a las 11,
y ya está establecido que la palabra comienza a las 11, ¿a qué horas hay que llegar? Si tienen un servicio, 10:15 o 10:30. Los del coro, 10:30 para ensayar. Es el orden establecido por la iglesia. Y en la iglesia está nuestro Señor. ¿Qué pasa si llegamos 5 minutos tarde a tomar nuestro camión de la U o del ADO? ¿Nos va a esperar? Si no llegan a tiempo, se va. Y el dinero y el boleto ya lo perdimos. ¿Está correcto llegar 5 minutos tarde a la iglesia? No. Decentemente y con orden también es obedecer los horarios, obedecer cómo la iglesia está organizada. Por ejemplo, los maestros, el maestro que ese día le toca clase, ¿a qué horas creen que está correcto que llegue? ¿Tiene que llegar antes que los alumnos o no? Sí. Si ese día no te toca la clase, si quieres puedes llegar faltando 15 minutos o 10 minutos. Pero si ese día te toca la clase, tienes que estar 30 minutos antes. Ver que todo esté listo, preparar el salón, preparar el material y recibir a los niños. ¿Sí o no? Por eso, a eso se refiere, a que se haga todo decentemente y con orden. ¿Sí? El coro tiene que llegar a tiempo. Y todos los servidores, en general los servidores, tienen que llegar antes que los demás hermanos. Si somos un servidor, tenemos que llegar temprano los domingos. ¿Sí o no? Para ver lo que se necesita, para recibir a los hermanos, para saludarlos. ¿Sí se comprende? Y si no tenemos servicio, ¿qué? ¿Llegamos a las 11 en punto? ¿11:05? No, hay que llegar a tiempo. La iglesia funciona con orden. Si se rompe el orden, no funciona bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un hermano llega 11:10, 11:15? Los de adelante tal vez no se dan cuenta, ¿verdad? Pero los de atrás, que llega y se sienta, los de atrás no voltean a ver. Eso es inevitable, ¿no? Se distrae y puede perder alguna palabra muy importante. ¿Sí se comprende? Pues son muchas veces, hermanos, ¿cuál creen que sea el mejor lugar para escuchar la palabra? Adelante, porque adelante pueden poner más atención, pero atrás, ¿cómo ven? ¿Se puede poner bien atención? Están viendo todo. ¿Quién está cabeceando? ¿Quién está bostezando? ¿Quién sacó el celular? ¿Quién está comiendo? ¿Quién llega tarde? Desde atrás se ve todo, pero al mismo tiempo se distrae mucho. Mientras más adelante no nos damos cuenta de lo que sucede y podemos estar poniendo atención. Por eso, ¿cuáles son los mejores lugares? Los de adelante. ¿Sí se entiende bien? Decentemente implica decoro, respeto y belleza espiritual. Orden implica seguir una secuencia y respetar los tiempos establecidos. Un culto desordenado aleja a los que buscan a Dios y confunde a los santos. ¿Sí? Si el horario de la iglesia está puesto a las 11, pero uno que llega de visita se da cuenta que ya son 11:20, 11:30 y no ha comenzado, ¿qué va a pensar? O sea, acá no se lo toman en serio. ¿Sí o no? ¿Va a regresar? Si se da cuenta que estamos comenzando tarde, no. Ahora vamos a ver la sujeción al liderazgo espiritual.
Hebreos 13, 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dios también ha establecido dentro del orden de la iglesia pastores, misioneros y servidores. Este orden, hermanos, no es para el beneficio ni de los pastores, misioneros o servidores. No es por preferencia, no es por importancia, es para protección de las almas, es para que la iglesia sea edificada. Y hay que recordar algo muy importante: los pastores, misioneros, tenemos la carga de velar y rendir cuentas a Dios por las almas. ¿Sí se comprende? Por eso, hermanos, también dentro del orden divino de Dios es importante la obediencia al pastor, a los misioneros. Y claro, siempre y cuando el pastor esté dentro de la verdad del evangelio, ¿verdad? Si el pastor de pronto se desvía y nos manda a hacer una cosa completamente contraria a la palabra, ¿se puede obedecer? No. Mientras esté correcto lo que nos pide, que esté dentro de la verdad del evangelio, ¿se tiene que obedecer o no? Sí. Y si hay queja, desobediencia, insubordinación, ¿cómo ven? ¿Qué le pasará a la iglesia? Si hay desobediencia al pastor, rebeldía, queja, crítica, ¿creen que la iglesia sí va a poder avanzar y hacer la obra que Dios ha mandado? No va a poder. Por eso, hermanos, es también muy importante para obedecer a pastores, misioneros y servidores también, para que haya armonía, para que haya orden y paz. Si un servidor nos pide algo, lo tenemos que obedecer. ¿Se comprende? Para que haya orden y paz. Hay a veces que queremos actuar según mi propio pensamiento. Yo creo que esto es una buena intención. Yo creo que esto no es tan malo. Y yo hago algo sin preguntarle a un servidor. Me salto a un servidor porque para mí, después de todo lo que estoy haciendo, tiene una buena intención, es correcto para Dios, y me salto al servidor, no le digo nada ni le pido permiso. ¿Es eso correcto? No. Si queremos hacer algo dentro de un grupo, le tenemos que avisar al servidor y que el servidor esté enterado de lo que yo tengo que hacer, y me tiene que decir si lo hago o no. Por más buena intención que sea, yo no puedo romper el orden de la iglesia. Dios pone misioneros y pastores como guardianes del orden espiritual. La obediencia facilita el trabajo del servidor y atrae bendición al miembro. Sin este orden, la iglesia es vulnerable y las acechanzas de Satanás. ¿Sí? Por eso es tan importante obedecer también el orden de la iglesia. Hay consecuencias de romper el orden, como el caso de Nabat y Abiú y Coré, ¿verdad? Levítico capítulo 10, versículos 1 al 2. Levítico capítulo 10, versículos 1 al 2.
Levítico capítulo 10, versículos 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. El orden de Dios es sagrado. Nadab y Abiú intentaron servir a Dios, pero lo hicieron bajo sus propios pensamientos, bajo sus propios términos. No siguieron el orden específico del tabernáculo. El fuego extraño es según el pensamiento de ellos y no el mandato divino de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Murieron. Hay otros casos, ¿verdad?, de desobediencia y romper el orden de Dios. En Números capítulo 16 nos hablan de Coré, Datán, Abiram y On, levitas, ¿verdad?, muy descontentos. ¿De qué se quejaban? De Moisés y Aarón. Decían: ¿por qué Moisés tiene que dirigirnos? ¿Por qué nada más Aarón y sus hijos pueden ser sacerdotes? Nosotros somos levitas también, nosotros también podemos dirigir, nosotros también podemos ser líderes, nosotros también podemos ser sacerdotes. ¿Por qué nada más ustedes? Mucha queja, ¿verdad? Por eso, al final, ¿qué les pasó? Se los tragó la tierra, ¿verdad? Por eso, esto demuestra que romper el orden de Dios nos lleva al caos y a la disciplina de Dios. ¿Sí, hermanos? Por eso el tabernáculo representa la iglesia, y cualquier cosa que quiebre el orden de la iglesia recibe disciplina de Dios. Si no se hace conforme al orden que Dios ha establecido, va a venir la disciplina. ¿Sí? Por eso hay que seguir con toda la exactitud que podamos el orden establecido por Dios. Y no quejarse. Si los servidores nos piden hacer algo, lo hacemos y no nos quejamos. Si algún pastor o misionero nos pide hacer algo para la iglesia, lo hacemos y no nos quejamos. Como siempre, la excepción es que nos pidan hacer algo contrario a la palabra de Dios. ¿Sí se comprende? Pero mientras sea correcto lo que nos pide, aunque no tengamos muchas ganas de hacerlo, ¿lo tenemos que obedecer o no? Sí. Y no podemos saltarnos el orden establecido. ¿Sí? Servir a Dios a nuestra manera es ir en contra del orden de Dios. La intención no justifica la desobediencia al orden de Dios. Aunque mi intención sea buena, aunque mi intención sea correcta conforme a la palabra, sea correcta conforme a la voluntad de Dios, aunque la intención sea buena. Nadab y Abiú no tenían buena intención. ¿Querían servir a Dios o no? ¿Sí? Caín, por ejemplo, tuvo mala intención a la hora de querer ofrendar a Dios. No, lo hizo según su manera, pero su intención fue buena. Aunque la intención sea buena, sea correcta, yo tengo que hacerlo conforme al orden de Dios. No puedo hacerlo por mi cuenta, según mi pensamiento, sin pedirle permiso a servidores o a pastores o misioneros. ¿Sí se comprende? Si hay un servidor o pastor o misionero, hay que preguntarle primero cualquier cosa que queramos hacer a nuestro inmediato servidor que está adelante. Si somos un hermano de célula, ¿a quién hay que preguntarle?
al servidor de célula. Del coro, si queremos cantar alguna alabanza en específico o algo, ¿a quién hay que preguntarle primero? Servidor de coro. Maestros, si queremos hacer alguna actividad en específico, fuera de algún programa o algo, o alguna actividad en específico, ¿a quién le debo de consultar primero? A los servidores. No rompamos el orden de la iglesia. Si se rompe, hay consecuencias. ¿Sí? La oscuridad de la anarquía espiritual. Jueces 17:6. Jueces capítulo 17, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de los jueces así describe una de las épocas más oscuras de Israel, centrados en el yo opino, yo hago, centrados en el yo y abandonando a Dios, poniendo como prioridad mi familia, mi pensamiento, primero yo antes que cualquier cosa. ¿Cuál fue el resultado de esto? Sufrimiento social y caos en todas partes. Hacer lo que a uno bien le parece es hacer desorden, simple y sencillamente. Si sujetarse a Dios, al orden establecido por Dios, la sociedad colapsaría, habría muchísima violencia. Eso es algo muy parecido a lo que pasó con Israel en esta época. No había rey, nadie hacía caso a los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía y había un desorden moral completo. ¿Se podía llevar buena vida así? No. Por eso, hermanos, hay que hacer lo que Dios nos pide, no lo que yo creo. La falta de autoridad y orden lleva al caos moral. Vivir conforme al propio deseo resultó en la época más oscura de Israel. El desorden personal siempre precede al sufrimiento. Siempre viene primero la desobediencia, el ponerme a mí en primero, romper el orden de Dios y como consecuencia el sufrimiento. Por eso hay que analizar si yo ahorita algo me angustia, algo me preocupa, tengo alguna dificultad. Hay que analizar primero qué estoy haciendo. ¿De verdad estoy obedeciendo a Dios? ¿Lo estoy poniendo en primer lugar? ¿Estoy cuidando de cumplir el orden establecido por Dios? Tengo que identificar en qué cosas estoy desobedeciendo, en qué cosas no estoy poniendo a Dios en primer lugar. Identificar qué vida llevo en la iglesia, en la comunión, qué estoy haciendo en el trabajo, en la escuela, en mi casa, en el hogar. Si yo desobedezco el orden de Dios, por eso estoy sufriendo. En los otros días vamos a ver temas muy importantes. El orden en la familia. Si nosotros hay que tener primero un matrimonio correcto. Y el matrimonio también, Dios le dio ordenanzas al matrimonio. Sin esas ordenanzas hay caos. ¿Sí? Si nosotros queremos tener paz, hay que vivir conforme el orden establecido por Dios. En la familia, en el trabajo, en la iglesia, en todas partes. La dificultad que yo pueda tener, o sufrimiento que yo pueda tener, o enfermedad incluso que yo pueda tener, puede ser consecuencias de alguna desobediencia al orden de Dios. Por eso, hermanos, siempre hay que estar examinando nuestra vida cristiana. ¿Sí se comprende? Conclusión y exhortación a la autoexaminación. Llamado a la acción. Debemos examinarnos el desorden en nuestras vidas, finanzas desordenadas,
hogares sin jerarquía bíblica, falta de disciplina en la oración, es la raíz de la mayoría de nuestras tribulaciones. Si no hay paz en nuestro corazón, es probable que hayamos roto algún aspecto del orden de Dios. Puntos finales para la reflexión. Primero, el orden produce unidad. Cuando todos estamos en el lugar que Dios nos asignó, la iglesia se mueve como un solo cuerpo. 2. El orden revela a Dios. Un mundo y una iglesia ordenada son el mejor testimonio de que servimos a un Dios vivo y real. 3. El orden requiere humildad. Solo los humildes pueden sujetarse a otros y respetar las leyes de Dios sin cuestionar su sabiduría. Por eso, hermanos, debemos de mirar atrás y buscar aquellas cosas en las cuales mi vida está desordenada. Y al identificar el desorden, volverlo orden. Y así vamos a poder experimentar a Jehová Shalom, al Dios de paz. Si yo he tenido desorden o llevo desorden en finanzas, en mi matrimonio, en la educación de mis hijos, en el trato y respeto a mi esposa, pues por eso no tengo paz. Hay que identificar el desorden y arreglarlo. Por eso hay que examinarnos. ¿Sí está bien? El día de mañana vamos a seguir aprendiendo el orden de Dios, temas muy importantes para que nosotros sepamos examinar en qué nos estamos equivocando para que podamos tener paz en nuestras vidas. Con eso terminamos el día de hoy. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Padre Santo, misericordioso, por este tiempo que nos permitiste para estudiar esta palabra, aprender sobre el orden, que todo subsiste por el orden, que las cosas más grandes como las galaxias, el universo, obedece al mandato, al orden dado por ti, y tú nos has dado a nosotros libre albedrío, y por este libre albedrío nosotros somos la única creación que desobedece tu mandato, y por eso hay consecuencias. Ayúdanos, Padre, para venir los otros días y examinar nuestra vida a la luz de tu palabra, encontrar aquel desorden en el cual nosotros rompimos y nos volvimos rebeldes a tu mandato, y que es la consecuencia del sufrimiento que tenemos actualmente. Ayúdanos a identificarlo y el desorden cambiarlo por orden. Ayúdanos también a ser una iglesia más unida y ordenada, para que podamos trabajar eficientemente para ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén.